Queridos hermanos, muy buenas noches una vez más. Bienvenidos a este sector Ser Iglesia. Nuestro deseo es simplemente invitarte a entender el verdadero propósito de ser llamados Iglesia. Hoy tenemos un tema muy interesante: la reunión de los salvos. Y para esto vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Y la palabra de Dios dice así: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué bendición, mis queridos! Hoy quiero compartirles la serie Ser Iglesia, y me siento muy honrado. Vuestro servidor, Pastor Joel Aguilar, desea de todo corazón que esta palabra sea de bendición para tu vida espiritual. Bueno, en este momento quiero comenzar de inmediato compartiéndoles los puntos que vamos a tratar en esta hora, y para ello quiero decir lo siguiente. Vámonos al primer punto. Quiero invitarles a que cordialmente juntos entendamos este tema que realmente va a ayudarnos a crecer en la fe. Mis amados, durante un tiempo el profesor Charles Swindoll, en un periódico mensual del seminario de Dallas, hizo un interesante cuestionario y una investigación al mismo tiempo. 800 personas fueron entrevistadas sobre lo que es una iglesia, y estas fueron las respuestas. Atención, el primer grupo dijo: la iglesia es un local, es una construcción. El segundo grupo dijo: la iglesia es un club, una asociación cerrada. Y el tercer grupo dijo: la iglesia es un grupo de personas que profesan una misma fe. Bien, todos estos casos que vemos están equivocados, fuera del contexto bíblico, y más ahora que estamos mirando de cerca Hechos capítulo 2. Mis queridos, Martin Lloyd-Jones comentó en una de su perspectiva personal que la iglesia es ante todo una reunión. Es un encuentro de varias personas que tienen algo en común. Es eso que vemos en la lectura de Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo fue derramado en cumplimiento a la profecía del profeta Joel, y el apóstol Pedro, acabando de predicar un poderoso sermón anunciando la salvación en Cristo Jesús, acabada la predicación, existe la expresión de aquel grupo en el versículo 37 de Hechos capítulo 2, cuando ellos dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Pero ellos sintieron un sentimiento que realmente me parece importante que lo veamos en el versículo 17. Al oír esto, se compungieron de corazón. Mis queridos, punto número 1. La iglesia es la reunión de los salvos que sienten el mismo sentimiento en relación al mensaje de salvación. Queridos, en aquel momento millares de personas escucharon el mensaje del Evangelio.
Mas no solo escucharon. Algunos comenzaron a sentir el llamado en sus corazones. Y ellos deseaban responder a aquel llamado, aquel mensaje predicado. Y existió una interacción entre el mensaje y el corazón de aquellas personas en aquel momento. Por tanto, la iglesia es la reunión de aquellos que escucharon el mensaje sintiendo algo en sus corazones. Y esto nos invita a entender la palabra arrepentimiento. Mis amados, qué importante es saber que la iglesia es un lugar donde se reúnen los salvos, aquellos que sintieron este sentimiento cuando por la primera vez escucharon el mensaje de salvación. El sentimiento de arrepentimiento. La iglesia es una reunión de personas que sienten el corazón ardiente y la necesidad de responder al llamado a través del Espíritu de Dios. La iglesia no es una reunión de aquellas personas que escuchan el mensaje, mas no se incomodan por aquel mensaje. Escuchan el mensaje, mas no se importan y no quieren responder al mensaje. La iglesia es la reunión de aquellos que sienten su corazón ser tocados por el Espíritu de Dios. Punto número 2. La iglesia es la reunión de los salvos, aquellos que aceptan el mensaje y se someten a ella. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 40 nos invita a entender de qué manera el apóstol Pedro les invita inmediatamente a todos aquellos que se sintieron compungidos de corazón por el mensaje de salvación de aquel momento. Y Pedro les comenzó a invitar a obedecer los mandatos de Dios. Y qué lindo, estos hermanos comenzaron a someterse a la palabra de Dios aceptando el mensaje. Y estas casi más de 3,000 personas que se añadieron aquel día, aceptaron la palabra y fueron bautizados en aquel día y tuvieron un crecimiento de casi 3,000 personas. ¡Qué bendición! Ellos aceptaron la palabra, se sometieron a la palabra y ellos finalmente se reunieron como iglesia. Mis amigos, no hay iglesia sin aceptación y sumisión a la palabra de Dios. Si pensamos que la iglesia es la reunión de aquellos que creen que son hijos de Dios, pero no se someten a la palabra de Dios, algo está equivocado ahí, algo no está bien. Si la verdad piensan que por genealogías, mi familia era de la iglesia, yo también ahora soy de la iglesia y creo que mis hijos también seguirán en la iglesia. Queridos, ese no es el llamado. Cada uno se arrepintió de corazón, cada uno aceptó el mensaje de salvación y cada uno se sometió a la palabra de Dios. Mis queridos amigos, infelizmente vemos en muchos casos que en algunos lugares la iglesia se tornó la reunión de personas que no aceptan la palabra de Dios y peor todavía, no se someten a ella. Cada vez más estamos viendo filosofías humanas, pensamientos y criterios personales, el decir que yo pienso así, yo interpreto la Biblia así y yo creo que esto es así. Tristemente, nos va a traer realmente consecuencias muy tristes en el caminar con Cristo. Charles Spurgeon, cuando predicaba, dijo: no hay submisión a Dios sin submisión a la palabra de Dios. Nadie puede aproximarse de Dios si no se aproxima de su palabra. Nosotros estamos aquí porque aceptamos la palabra de Dios y nos sometemos a ella. Ese es nuestra gran diferencial. Y el mundo está precisando de esto. El mundo no precisa apenas de grupos sociales, de club o de asociaciones. El mundo precisa ver personas que se reúnen porque creen en Dios, en su palabra y aceptan someterse a ella.
y sobre todo viven la palabra de Dios. Punto número 3. La iglesia es la reunión de los salvos, aquellos que pasan ahora a ser parte de una misma historia. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mis amados, Lucas registra aquí algo tan importante. El hecho de que ahora aquellos que habían venido en aquel momento para la fiesta del Pentecostés, que salieron de sus casas de diversas partes, que tenían sus propias historias de vida, mas cuando se reunieron y escucharon la palabra de Dios, pasaron a ser parte de una misma historia, pasaron a construir una realidad común que se llama iglesia. Y aquí Lucas nos invita a entender esta palabra que realmente nos va a ayudar a clarificar nuestra idea de ser iglesia. La iglesia es la reunión de aquellos que son también seguidores de Jesucristo, compañeros unos de los otros. Y yo pienso que Lucas nos invita a tener en claro esta idea porque es muy importante. Aquellos que se reunían ahora son compañeros, seguidores de Cristo Jesús, y pasaron a tener una misma historia, la historia de perdón, de arrepentimiento, de la vida nueva y de la trayectoria transformada día a día por Jesucristo. La iglesia es la reunión de compañeros, de gente que se sienta a la misma mesa, porque comprendieron la palabra de Dios y están dispuestas a seguir al mismo momento y deseosos de servir con sus dones y talentos. ¡Qué bendición! En conclusión, mis queridos, la iglesia es reunión de aquellos que sintieron de corazón ardiente al llamado de Dios a través de la predicación del Evangelio. Es la reunión de aquellos que aceptaron la palabra y se reunieron y ahora pasaron a ser parte de una misma historia. La historia de redención en Cristo. Y hoy nosotros estamos aquí, deseosos de disfrutar el Evangelio de salvación. Que Dios te bendiga, que Dios sea tu pastor, hoy y siempre. Quiero dejarte una pregunta muy particular. ¿Cuál es la razón para que tú estés reunido en la iglesia de hoy? Deseo de todo corazón que este tema te invite a entender cómo Dios ama a sus hijos. Que Dios te bendiga. Amén.